La transfiguración del Mesías. Mateo 17, Matillahu 17, versículo 1 al 8. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, Kefas, dijo a Yeshua: Adón, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Para poder comprender esta escena que Yeshua le había hecho vivir a los discípulos, debemos leer el contexto que está en Mateo 16, versículo 28, que nos dice: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero ¿qué quiso decir Yeshua cuando dijo que de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Porque el Mesías todavía no regresó y los discípulos ya no están en este mundo. Pero volvamos al capítulo 17 de Matillahu, versículo 1. Dice: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Nos dice que 6 días después. Esto ocurrió en un Shabbat, en el 7º día, en un sábado. Y se transfiguró delante de ellos, dice, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí el Mesías le mostró a los discípulos lo que realmente Él es. Mostró su santidad, su pureza, su resplandor, lo que verdaderamente Él es: un santo, el Hijo de Yahweh de los ejércitos. Y el versículo 3 nos dice que: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4: entonces Pedro dijo Kefas a Yeshua: Señor, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué Pedro Kefas quería hacer enramada? Porque estaban en las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las cabañas, las fiestas de las enramadas. Pero ¿por qué estaban Moisés y Elías hablando con él? Porque Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. Moisés, la ley, a quien le fue entregado, y Elías representando a los profetas, que profetizaron justamente del Mesías. Versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora podemos comprender cuando en el capítulo 16 de Matillahu, de Mateo, versículo 18 dice: de cierto os digo que hay algunos de que los que están acá que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que el Mesías le mostró en un Shabbat cómo va a ser su venida. Mostró a los 2 testigos, a Moisés, a Moshe y a Elías. También Yahweh le mostró la nube en que el Mesías ha de venir. El Mesías le mostró a Pedro, a Kefas, a Jacobo y a Juan cómo va a ser el día de su venida. Por eso, como lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, que hay algunos de entre los que están aquí no gustarán la muerte, porque a él se le plació mostrarle cómo va a ser su venida en un tiempo no muy lejano. Pero veamos qué representan Moisés y Elías. ¿Cuál es su tarea? ¿Por qué aparecieron ellos
con el Mesías? Para entender y comprender esto, vamos al libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 11, los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Elohim de Dios, y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, y daré a mis dos testigos que profeticen por 2260 días, vestidos de sicilio. Entonces estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí vemos que habla de Elías. Recuerden que a Elías se le dio el poder para detener la lluvia y cerrar el cielo, así como nos enseña Primera de Reyes, capítulo 17. Continuemos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Claramente habla de Moisés, cuando Yahweh mandó a Moisés en el pueblo de Egipto que soltaran todas estas plagas. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Adón fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Ruach, el espíritu de vida enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, los Yamaín, que les decía: subid acá. Y subieron al Yamaín, al cielo, en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dijeron: gloria a Elohim del Yamaín, gloria a Dios del cielo. Mis hermanos, aquí vemos que Moisés, Moshe y Elías, Eliyahu, van a ser los dos testigos, donde ya nosotros seremos guardados por nuestro Adón Yahweh. Él sabe dónde, y el trabajo lo harán ellos. También hemos visto en este tema donde Yahshua, nuestro Melech HaMashiach, se transfiguró en un día de Shabbat. Le mostró a sus discípulos cómo será el día de su venida. Con esto no quiero decir ni asegurar que Él vendrá en un Shabbat, solo Él lo sabe, pero es necesario también que estén los dos testigos, Moisés y Elías. Moisés representando la ley, a quien se le entregó la Torá, los 10 mandamientos, en Éxodo 20 podemos ver esto, y a Elías representando a los profetas. Y aquí vemos que se cumple la palabra donde dice en Mateo 5:17 nuestro Adón Yeshua, que no penséis que he venido a abrogar la ley ni a los profetas, no he venido a abolir ni a los profetas ni a la ley, sino que he venido a completar. Por eso los dos testigos, por eso Moshe y Elías. Espero que esta pequeña enseñanza le haya sido de mucha bendición para cada una de sus vidas. Shalom, Urajot, paz y bendiciones para todos.